Bueno, pues le aprecio mucho al doctor José Antonio Lozano, y es rector de la Universidad Panamericana, que me haya aceptado, no que me haya aceptado, sino que esté como todos los martes en su espacio. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, un gusto muy grande escucharte, un gusto muy grande verte el día de hoy. Para mí una gran oportunidad poder estar contigo. Ya se ha convertido en mi día favorito de la semana, los martes, que puedo verte. Muchas gracias. No, y el mío y el de muchísima gente que me dice, oye, ¿y por qué no pones al doctor Lozano todos los días? Le digo, pues porque tiene una universidad que de la que es rector, hombre. Muchas gracias, Joaquín, pues es muy generoso de parte de todos y me sirve mucho porque me permite compartir algunos temas, Joaquín, que han sido interesantes contigo, con el auditorio. La semana pasada, ¿te acuerdas? Estábamos despidiéndonos y platicábamos qué sería esto de la nueva normalidad. Y yo te prometí que hablaríamos un poquito de este tema el día de hoy. Y te traigo algunas primeras ideas preparadas, Joaquín, que quisiera compartirte a ti y al auditorio. Mira, Joaquín, estamos viviendo sin duda un momento de enorme miedo, un momento que nos confinó en nuestros hogares, pero que cuando salgamos no vamos a regresar, como lo hemos visto, al mundo que había antes, a ese mundo al que estábamos acostumbrados y por el que pasábamos, sino que vamos a regresar a un mundo con cambios, Joaquín, y puede que sean cambios profundos. Es muy difícil hoy, en este momento de la historia, alguna vez yo platicaba aquí, este momento VICA por sus siglas, este momento de altísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y la correspondiente ansiedad que todo eso tiene como consecuencia, el poder ver en este momento exactamente lo que va a ocurrir. Pero ya podemos ir más o menos dando cuenta de algunas cosas, Joaquín. Yo intento primero hacer analogías con la historia. Joaquín, cuando ha sucedido un daño en el espacio público, ¿qué es lo que nos está pasando? Nuestros espacios públicos están siendo deteriorados porque hoy ya la gente no se atreve a salir a ellos, a los cines, a los restaurantes, a la misma calle. Cuando eso pasó en la historia de la humanidad, vinieron cambios de época, Joaquín. Tengo dos analogías que hacer para el auditorio y que creo que son interesantes. Una tiene que ver con la caída del Imperio Romano. Roma, en su época, que fue el mayor imperio que recordamos por su extensión, por su trascendencia, por su espacio, al momento de caer, al momento que se destruye, cambia la vida de los ciudadanos. Cuando existía el Imperio Romano, todos los ciudadanos, tanto de Roma como de los lugares conquistados, podían salir con seguridad. Sabían que no corrían ningún riesgo porque había una protección central. El Imperio Romano estaba ahí para protegerlos. A la caída del Imperio Romano, la inseguridad se apoderó de la sociedad. Cambió el espacio. La gente se metió o se refugió en los feudos. Y empezaron a partir de ahí, esta nueva época que fue la Edad Media, a vivir, digamos, una especie de confinamiento. En lugares muy pequeños se desarrollaba la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Inclusive hay lenguas que son distintas en lugares muy cercanos. Fíjate cómo este tema, en alguna medida, ya lo había vivido la humanidad. Esos espacios públicos que terminan y la gente se refugia y ya no sale de ahí. Cambió la época histórica. Otro momento de analogía histórica que me parece muy interesante es el de la revolución industrial. Cuando viene la revolución industrial, gran parte de la población que estaba en el campo, la población rural, empieza a emigrar a las ciudades, que es donde se empieza a dar la generación de riqueza. Ahí empieza a volverse aspiracional el estar en las ciudades. Vivir en los centros urbanos se vuelve mucho más caro y toda la gente aspira a estar ahí. Cambia el estilo de vida, cambia la forma de ser de las personas y cambia otra época histórica. Hoy, en cambio, Joaquín, esos espacios públicos y esos sitios urbanos están yendo en sentido contrario. Yo quisiera compartirte de las cosas que veo ya inmediatas, algunas con el auditorio. Empezaré por dos cosas que me parecen preocupantes o riesgosas y que tienen que ver primero con una consecuencia de carácter psicológico, que es evidente y que nos va a pasar. Es el tema de la soledad, Joaquín.
Ahora que empezamos todos a estar cada vez más confinados y en las casas, y que esto continuará además de alguna manera, las personas, sobre todo las mayores de edad, que tienen mucho miedo de salir, con toda razón, y que no se sabe si este virus va a tener rebrotes o no, van a tener más intensidad en ese sentido de soledad por el que ya estaban pasando. Esta sociedad que ha dejado a veces de lado a los adultos mayores, hoy lo van a vivir con más intensidad, y en general las personas, Joaquín. Esa ruptura de la socialización va a traer un tema de soledad que trae consecuencias psicológicas graves en temas de ansiedad y depresión. Otro de los temas que han estado ocurriendo y que yo he estado pudiendo ver en algunos estudios y algunas estadísticas es el aumento de la violencia intrafamiliar. Eso está ocurriendo ahora en el confinamiento, y esto puede generar debilidad mayor todavía en el tejido social. Estas son consecuencias, desde luego, negativas que rompen la socialidad y de alguna manera nos llevan a cosas pues que quisiéramos que no existieran. Pero por otro lado empieza a haber consecuencias también positivas, y esas consecuencias positivas van junto con cambios muy profundos. Uno de ellos, Joaquín, tiene que ver con la educación. Yo ya no veo en los siguientes meses, en los siguientes años, te diría, la escuela tradicional como la estábamos acostumbrados a ver todos. Hoy vamos a tener que combinar el trabajo en el aula de clases con el trabajo remoto, porque ya el volver a media aula, solamente ya las instalaciones de las escuelas no pueden recoger a todos los alumnos por la sana distancia en los salones, se tiene que empezar a combinar con la necesidad de estos medios. Esto va a implicar un cambio muy profundo también en la concepción que tenemos de la educación actualmente. De eso ya en algún otro momento hablaremos con un poco más de detalle. Otro de los temas que también están ahí, Joaquín, es el cambio del estilo de trabajo. Hoy las grandes oficinas están ya vaciándose. Escuchaba una declaración la semana anterior de uno de los directores, de hecho del director del Banco Barclays en Inglaterra, hablando de que él ya veía que los grandes corporativos, esos edificios enormes con 7,000, 8,000 personas adentro, están empezando a llegar a su fin. Ya no se espera que las personas estén todo el día en la oficina. Y esa moda que había en las oficinas de espacios muy abiertos, sin cubículos, está empezando otra vez a cambiar. Ahora la gente va a querer otra vez cubículos y distancia con los que tiene alrededor. Otro de los cambios muy importantes está ocurriendo en la alimentación, Joaquín. Resulta que ahora la gente está empezando a comer más en casa y está empezando a comer también de manera mucho más sana, de una manera más cuidada, menos productos procesados. Cuando regresemos a esta nueva normalidad, los restaurantes no van a poder tener el mismo aforo que tenían por la sana distancia. Y a la gente tampoco le va a interesar mucho estar ahora en los restaurantes. Y eso va a empezar a generar mucho más consumo en la casa y con mucho más cuidado hacia lo que se consume en la casa. Una consecuencia que quizás yo te diría es la más grande o la mayor que veo al día de hoy con esta pérdida del espacio público es el cambio en los hábitos de consumo, Joaquín. Ahora ya las marcas, estas marcas que todo el mundo presumía como estilos de vida, pasan a un segundo plano. Ahora lo que importa es el consumo vía digital y las cosas que son seguras dentro del hogar. Como estoy dentro del hogar, no me interesa presumir una marca, ni un estilo de vida, ni un vehículo, ni lo que llevo encima. Hoy eso no me interesa porque no hay quien lo vea. Quizás me ven a través de una pantalla, pero nada más. Y todo esto, Joaquín, va junto con un cambio en la concepción del espacio y el tiempo, que esto es quizás el centro de todo el tema. Hace todavía unos meses yo podía ir al otro lado del mundo en pocas horas, en un vuelo, cosa muy distinta a lo que ocurría en la antigüedad, donde yo para ir de un lado a otro tenía que dedicar días. Hoy eso parece que se acaba. Y de la grandeza de lo exterior, tengo que emigrar a mi hogar, a la grandeza de lo interior. Eso sí es un cambio de época. De la grandeza de estar con mi vida y el tiempo que usábamos, que se nos iba como agua entre las manos en la calle, en el tráfico, ahora tengo más tiempo y estoy en mi casa con la gente. Este cambio tan radical en la concepción de tiempo y espacio puede conducirnos a un cambio de época, Joaquín, a un cambio de cultura. Hace unos días se publicaba un libro escrito por el Papa Francisco, que se llama Después de la pandemia. Y ahí lo que hace él
es que dice, estamos ahora con el dilema de si intentamos volver a lo anterior, pero ahora con un virus muy grande y más preocupante el que el coronavirus, al que él llama el virus de la indiferencia, el virus de que no nos preocupen los demás, o regresamos a una sociedad más consciente, de un consumo más responsable, de una idea más clara de la responsabilidad que tenemos con el planeta y con nuestros semejantes, y de la solidaridad, porque esta no es una enfermedad, Joaquín, ni de pueblos ni de personas, sino de todos. Aquí quizás es el momento en el que podríamos enfrentar con mucha claridad la actitud ante este cambio de época que estamos viviendo, y que en algunos años, cuando veamos los libros de historia, quizás en 10, 20, 30 años, se puede empezar ya a ver con la perspectiva del tiempo esto como un parteaguas en la historia de la humanidad. Yo sí pienso, Joaquín, que estamos llegando a algo que no es un cambio solamente por una temporalidad o una cosa meramente cosmética, que esto puede tener cambios profundos en la cultura y en las personas. Esta sería una primera aproximación que te hago a esta nueva normalidad, Joaquín. Yo coincido plenamente contigo, doctor Lozano Díez, y veremos también qué impacto tiene en la vida social. Ya no volveremos a ver esas bodas de 1,000 o 2,000 invitados, y ya no volveremos a ir a estos antros o bares o restaurantes donde estás sentado codo con codo. Ya difícilmente aceptaremos viajar en estos aviones jumbos, sí, o Airbus enormes, en donde pues no sabes quién te va rozando el brazo de un lado, quién te va rozando el brazo del otro. La almohada, como digo, si te toca, quién la usó antes, la cobija esa pinchurrienta que te dan, que tampoco sabes qué uso puede haber tenido, los alimentos en los aviones, la no necesidad de viajar, que es otra cosa, y también pues, va a cambiar mucho el salir a la calle, salir al cine, salir al teatro, y como que estamos descubriendo el hogar. Déjame usar esta palabra, el hogar, y estamos haciendo un ahorro de tiempo, transporte, concentración, y ganando espacios de afecto, de cariño, de reconocimiento que se habían, pues no sé, no, si no desgastados, sí se habían perdido en la importancia. Y también va a cambiar lo social y va a cambiar lo político, como va a cambiar lo económico, rector. Absolutamente, Joaquín. Hablas con mucha razón. Fíjate que esta vuelta al hogar a la que te refieres, yo coincido, y es una vuelta que no va a ser nada más ahora por un tiempo determinado. Estamos redescubriendo eso. Y estamos empezando a pensar el consumo, Joaquín, que es lo que mantiene las economías de manera distinta. Hoy ya no solamente es no subirnos al avión, van a cambiar totalmente el sentido de la transportación. Fíjate que en México muchos hogares dedican el 20% de su gasto al transporte. Eso va a empezar a disminuir de manera importante, porque ya no es tan necesario transportarse. Pero el consumo, con este cambio, al no tener ya tanto que necesitar, se va a humanizar mucho. Y vamos a empezar a darle mayor trascendencia a lo que pasa en nuestro hogar, con nuestros cercanos, con los que tenemos alrededor, de manera mucho más importante que lo que pasaba en el exterior. Por eso te decía, yo creo que es la oportunidad para pasar de esa que nos deslumbraba en mucho tiempo, grandeza de lo exterior, de las marcas, de los viajes, a la grandeza del hogar, a la grandeza de lo interior, de los que tenemos al lado, allá no estar en estas grandes aglomeraciones. Hoy, por ejemplo, las personas se van a plantear ya no vivir en los centros urbanos como pasaba, sino que ahora posiblemente empiecen a emigrar hacia las afueras de las ciudades a lugares con mayor calidad de vida, donde puedan estar más tranquilos, en espacios más amplios, en casas más amplias, y en donde en algún momento determinado puedan pasar más tiempo ahí. Es un cambio, Joaquín, de tiempo, de espacio, de cultura. Yo creo que ahora sí se nos viene encima un cambio de época en la historia de la humanidad y que así lo tenemos que reconocer en algunos años. Y yo insisto, y el principal cambio va a ser en nosotros mismos, porque no podemos ser los mismos de antes ante una realidad completamente diferente, rector. Totalmente, Joaquín.
Es el momento de redescubrirnos a nosotros mismos. Es el momento de entender que gran parte de los vacíos que nos va a dejar todo ese espacio que teníamos antes en el convivencia social, el uso de determinada cosa, la ida a la reunión social, la ida al cine, todo ese espacio que nos llenaba, hoy se queda vacío, Joaquín, y lo tenemos que llenar nosotros con otros aspectos de la vida muy diferentes. Tenemos que reconvertirnos en ese sentido y llenar ese vacío interior con nuevos aspectos que van a hacer que cambie nuestra personalidad, pero sobre todo nuestra concepción del mundo, Joaquín. Sí, y además yo difiero un poquito esta vez, doctor Lozano, de que ¿qué vamos a hacer con estos vacíos? Yo lo que he hecho, te lo cuento a ti, sí, yo primero, el único vacío que he sentido ha sido el tiempo traslado. Las 2 o 3 horas que perdía yo en los traslados al día. ¿Y qué pasa? Que antes, en lugar de ir escribiendo en el coche o leyendo en el coche, escribo o leo aquí. No sé, pues como que no tenía tiempo libre, doctor. Sí, Joaquín. Mira, una cosa que yo te diría es, no tenemos el tiempo libre, los que estamos trabajando intensamente. Yo te diría que a veces yo siento que los días son más agotadores y más intensos hoy a través de este trabajo en la casa que estando en la oficina, en la universidad. Pero también te puedo decir, Joaquín, que se nos va dando la oportunidad de reflexionar hacia nosotros. Este hogar que estamos redescubriendo nos hace tener un mayor sentido de identidad como personas. Cuando en un momento determinado buscábamos mucho la identidad, muchas personas les sucede, ¿no? Con tal marca, con tal uso de tal vehículo, con tal situación. Hoy que eso ya no existe, lo tenemos que encontrar en nosotros. Tenemos que ver cómo encontramos nuestro sentido de vida en nuestro hogar, con nuestros cercanos, dentro de nuestra propia persona. No con una señal o con una marca externa, ¿no? Donde intentamos cuál es mi lugar en el mundo, pues depende mucho cuál sea mi estatus. Se está empezando a acabar la idea del estatus, Joaquín, para empezar la idea de la identidad personal, la idea del consumo, para empezar la idea de la humanidad, la idea de que somos valiosos solamente por algunos aspectos externos, para entender que nuestro desarrollo como persona psicológico interno va antes que nada. Yo creo que esto sí es un cambio de visión y es un cambio fuerte. Hay que recordar que la economía desde el siglo XVIII, desde la Revolución Industrial, se ha basado básicamente en el consumo o en el consumismo en un sentido extremo. Esto puede cambiar de manera muy radical y el sentido del crecimiento y de cómo vemos la economía y cómo la enfocamos puede también ser distinto. Tener más responsabilidad medioambiental, por ejemplo, es un tema, me parece que fundamental. ¿Y qué tanto realmente, Joaquín, hoy nos damos cuenta de tantas cosas que no necesitamos y que sin embargo las tenemos ahí y por las que peleamos? Y hoy vemos que podemos vivir con menos cosas y que podemos ser felices también y estando con los nuestros, sin necesidad de estar saliendo tanto hacia afuera. Y además se va a dar otra cosa, se va a dar una disminución en el consumo y un incremento en el ahorro. Totalmente, Joaquín, eso va a ocurrir de manera natural porque gran parte del dinero que se va en el gasto de los hogares se puede ahorrar, ¿no? Unas vacaciones a determinado lugar, el pago del transporte del avión, que ahora ya no va a ser, una simple salida, Joaquín, de fin de semana al cine, pues tiene un costo, que ahora pues simplemente con poner el Netflix o alguna cosa más, te lo ahorras. Los restaurantes, ¿no? La gente que no podía llegar a sus casas a comer por la distancia que hay de la casa al restaurante, o del restaurante o del trabajo a la casa, pues con esto ya de alguna manera cambia esa situación y vienen ahorros muy importantes, sí, absolutamente de acuerdo. Y ya hablaremos cuando tú lo digas de los cambios que aprecies en lo social, que ya lo has tratado, en la vida en sociedad, yo lo quiero separar, y lo que va a ser también los cambios en la política.
tiene el gobierno. Sí, Joaquín, si tú quieres, tanto como la próxima semana, así ya vamos poniendo temas, te llevo algo ya más profundo del tema social y político y hablamos un poquito de la historia, de cómo hemos llegado a la política actual y hacia dónde podría irse en estos tiempos actuales. Con mucho gusto. Me parece estupendo, ya quiero que sea martes. Igualmente, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por todo. Te abrazo con cariño, con mucho cariño y admiración. Sí. Igualmente. El doctor Lozano, el rector de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.